El día de hoy, mis amados, vamos a compartir un tema que se llama Entendiendo el sacrificio de Cristo. A propósito, esa imagen que es muy linda está distorsionada. La original es muy linda. Pero cuando nosotros no entendemos realmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, la visión que vamos a tener de ese sacrificio va a ser así. Va a ser borroso, no va a ser fino. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios damos por sentado, mis amados hermanos, que entendemos ya todo. Pero nuestros actos dicen todo lo contrario. Cuando un niño aprende a comer, la madre tiene el descanso de poder servirle su plato porque sabe que el niño va a comer correctamente por sí solo. Y para que el niño comiera por sí solo, llevó un proceso en el cual el niño tuvo que aprender, tuvo que entender, y cuando lo entendió y aprendió, entonces empezó a hacerlo de una manera correcta. Y muchas veces nosotros eclesiásticamente hemos sido malformados, mis amados hermanos, y no entendemos a cabalidad el sacrificio de Cristo. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que significa entender el sacrificio del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, acompáñenme por favor al Salmo 46, en la versión de la palabra del Señor, palabra de Dios para todos. Y dice la palabra del Señor: Señor, tú me has hecho entender. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Hizo al salmista entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Y esto, mis amados hermanos, es una palabra que tiene mucha amplitud, porque el salmista, en un redarguir del Espíritu Santo, bajo una operación del Espíritu Santo, se atreve a decir esto, porque la convicción que llenó su corazón, al desbordarse, al inundarlo por dentro, le hizo expresar, mis amados hermanos, el sacrificio, o lo que significa un sacrificio. Pero que para el Señor, mis amados hermanos, no es importante cuánto lo chaqueteamos, llevándole nuestro diezmo, nuestras ofrendas. O sea que el diezmo y las ofrendas se pueden dejar de dar. Es libertad. Si usted quiere que le vaya bien, hágalo, porque así está escrito. Pero si no tiene la convicción, aunque lo haga 1000 veces, no va a tener la bendición. Y realmente, mis amados hermanos, el salmista dice: en realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Entonces esto va más allá. Es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que comprender y sobre todo poner en práctica. ¿Y en qué entorno está el salmista diciendo esto? Porque quizá para nosotros esto es un poquito difícil de asimilar, por la simple y sencilla razón de que nosotros no tenemos que traer animales aquí para sacrificar. Imagínense que aquí se tuviera que sacrificar los animales. ¿Qué haríamos con las tripas? ¿Qué haríamos con el fuego? ¿Qué haríamos con la sangre? ¿Usted ha entrado a un rastro, a una emergencia del hospital público? La sangre huele a muerte. Huele feo. Una vez, hace años, fui a una visita al kilómetro 22, donde está el relleno sanitario de Villanueva, a cotizar unos trabajos que se tenían que hacer, y había que bajar
gracias a Dios en vehículo, hasta la parte más profunda, en la cuenca que se llama el San Juan Malena. Y me llamó la atención que se miraba todo negro de la cantidad de sopilotes que había. Pero ¿por qué arriba no habían sopilotes? ¿Y por qué aquí abajo sí? Y resulta que en ese lugar donde estaba parqueado y donde estaban los sopilotes, estaban todos los desechos que van de los hospitales, todo lo que es resultado de cirugías, ¿verdad? Un lugar pestilente, un lugar humanamente asqueroso, un lugar de carroña, de muerte. Y yo traigo esto a memoria porque realmente los sacrificios dejan un rescoldo, dejan un sedimento. Y por eso para nosotros ahora es difícil entender esto que dice el salmista, porque nosotros no nos hemos visto en esa necesidad de venir jalando un burrito, ¿verdad? O una vaca, o un buey, o una oveja, un carnero, lo que sea. Y fíjense, mis amados hermanos, que el salmista, en este caso el rey David, dice, en realidad no pide sacrificios para borrar pecados. El objetivo de los sacrificios, mis amados hermanos, era cubrir el pecado, no eliminarlo. Y el Señor estableció, mis amados hermanos, en la ley de Moisés, que para acercarnos a Dios, su pueblo, mis amados, una araña. Yo miraba que algo se hacía así, yo no me corté el bigote, y qué si era una araña la que andaba caminando aquí. Santo Dios. O me salió del bigote una araña. Dios, eso está peor. Santo Dios. Entonces estábamos que el Señor estableció en su ley que su pueblo, para acercarse a Dios, tenía que acercarse con las manos con una ofrenda. No podían acercarse a Dios con las manos vacías. Y las ofrendas tenían, mis amados hermanos, un objetivo. El objetivo era para llevar una ofrenda de paz. Si yo me había peleado con mi mujer, por decir algo, si yo me había peleado con un vecino, si yo me había peleado con el prójimo, y hablando de mi mujer, se fugó. Como dice la canción, si la ves, dile que no. Ofrendas por el pecado, ofrendas votivas, haciendo un voto para recibir algo, ¿verdad? Y era una ley que todo el mundo la cumplía. Y podemos ver nosotros que en Éxodo 23:15, el día de hoy vamos a estar usando mucho la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, la primera fiesta es de los panes sin levadura, puesto que en el mes de Abib salieron de Egipto. En ese mes comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como yo se los ordené. Y esto es lo que quiero destacar. Nadie se acercará a mí sin traer ¿qué? Una ofrenda. Entonces, la gente estaba acostumbrada a llevar ofrenda. Me fui a la fiesta de Halloween el domingo, vengo y traigo una ofrenda. Nos parece algo ilógico, pero así era. Se metían con costumbres paganas y ¿qué era lo que hacían? Iban y presentaban una ofrenda y santo remedio, ¿verdad? Debían presentar sacrificios y holocaustos de animales para expiar y cubrir temporalmente sus pecados. Lo estaban haciendo y lo debían de hacer, mis amados hermanos, por un tiempo específico, hasta que llegase la manifestación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros ahora estamos bajo otra modalidad, y gloria a Dios que estamos bajo esa modalidad. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Y estas ofrendas y sacrificios, mis amados hermanos, tenían que presentarse bajo 3 aspectos importantísimos que siguen vigentes el día de hoy. El primero es que tenían que presentarse con fe.
con fe de que lo que yo estoy presentando me iba a funcionar. ¿Para qué? Para erradicar o cubrir la falta. Se tenía que hacer con arrepentimiento genuino, como el día de hoy, pero esto es lo que más me llama la atención y quiero destacar en esta mañana. Se tenía que hacer con entendimiento para que fueran aceptadas por el Señor. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, mis amados hermanos, no es por costumbre, no es por religión. Lo hemos dicho miles de veces, la iglesia no es el reino de Dios. ¿Escuchó bien? ¿Qué no es la iglesia, mi amado hermano? Pero la iglesia, mis amados hermanos, es una plataforma, es la plataforma establecida por nuestro Señor Jesucristo para alcanzar el reino de Dios. Entonces, nosotros no podemos venir a la iglesia por costumbre. Nosotros no podemos venir a la iglesia, mis amados hermanos, por satisfacer al cónyuge, para que no se enoje. Ahí el hermano Ross estaba contento que ya viene el retiro de mujeres, porque se va a quedar solo. ¿Ah? ¡Qué mentira! Eso lo dijo él. Eso le va a traer conflictos, pero aquí estamos para mediar, ¿verdad, pastora? Mire, verdaderamente nosotros tenemos que saber, tenemos que entender por qué venimos a la iglesia. Quiero preguntar, a ver, 3 respuestas así, ágiles y rápidos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Así, en orden. ¿Convicción de qué? Propia de estar cerca del Señor. A ver, de este lado, una respuesta ágil y rápida. Porque amamos a Dios, muy bien. Porque en unidad alabamos y bendecimos a Dios. ¿Y sabe por qué vengo yo? Porque necesito a Dios. Y todos necesitamos a Dios. Porque lejos de Él nada podemos y nada somos. ¿Cuál es el problema cuando algo se tiene que hacer por ley? ¿Cuántos pagan impuestos acá de los que están presentes? Todos pagamos impuestos directa o indirectamente. Pero los que pagamos impuestos directamente en función de lo que recibimos como una remuneración, ¿lo hacemos con gozo? Pregunto. Mi amado hermano, abra su corazón. ¿Usted lo hace con gozo? ¿Y será que puedo facturar menos? Claro que puede facturar menos, pero va a ganar menos. ¿Y está dispuesto a ganar menos? Pregunto. Mi amado hermano, cuando la gente hace las cosas por ley, sucede eso. Y el pueblo de Israel había caído, mis amados hermanos, en una costumbre de peco, ofrendo, y como dicen ahí, empato. Así es, aunque lo haga de mala gana, pero me estoy presentando, estoy cumpliendo, yo ya cumplí. Y el problema, mis amados hermanos, es que el pueblo transformó esta bendición en un rito. Y lo que el Señor quiere de nosotros en este día es que nosotros entendamos que venir a la iglesia no es un rito. Amén. Por eso dice la palabra que Cristo Jesús es, parafraseado, nuestro ¿qué? Culto racional. ¿Y a qué se refiere con racional, mis amados hermanos? Que nosotros estamos en el entendimiento de que lo que estamos haciendo nos es necesario y no que nos es impuesto. Amén. Entonces, el problema es que como las costumbres de los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Dios, las costumbres paganas, también hacían lo mismo, entonces, como en la ley
era una cosa que estaba impuesta, entonces ellos sabían que presentar ofrenda era buena. El problema es que como los demás les ofrecían alternativas, como el día de hoy se ofrecen alternativas, mucha gente no viene a la iglesia porque dice, bueno, si lo puedo ver, me miro hasta, a mí me lo han dicho, el domingo me miro hasta 5 cultos, empiezo desde las 5 de la mañana y empiezo a ver uno y otro y otro y otro. Qué bueno. Pero ¿dónde te plantó el Señor? Ay, ahora como hay mucho tráfico, así como el viernes, en lugar de ir a mi casa a dormir, entonces aquí me puedo quedar a dormir, me puedo dormir allá, me puedo dormir allá, me puedo quedar donde la vecina. Tenemos una casa, mis amados hermanos, tenemos un lugar donde Dios nos arraigó, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que en esa casa nosotros presentemos nuestra mejor ofrenda. ¿Y cuál es nuestra mejor ofrenda? Pregunto. Nuestro arrepentimiento, nuestra necesidad que tenemos de Él, mis amados, de que sin Él nosotros prácticamente estamos perdidos. Entonces, ellos, así como le ofrecían sacrificio a Dios, le ofrecían sacrificio a muchas deidades. Y esta actitud, mis amados hermanos, se observó no solamente en el pueblo, sino que lo peor, también se observó, mis amados, en los sacerdotes y en los príncipes del pueblo. Y la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 32:28, porque ellos, y mire, y esto a mí me impacta mucho, porque ellos son una nación sin sentido. Usted ha comido una comida, por muy bonita que se vea, sin sabor, insípida, desabrida. ¿Es agradable? No. Son una nación sin sentido. Y esta versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, le pone una anotación que dice privada de consejo. Y no tienen, ¿qué dice? Entendimiento. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios a buscar qué significa entendimiento, automáticamente en la concordancia Strong nos lleva a la palabra G1271, que se refiere a la palabra dianoia. Y los que han estado conectados los días miércoles saben a qué se refiere la palabra dianoia. Es la mentalidad profunda, es la mente, mis amados hermanos, es el entendimiento, es el lugar donde se asimilan todas las cosas a través del razonamiento, y es lo que hace que los pensamientos que salen de nosotros salgan o nazcan, mis amados hermanos, sanamente o contaminados. Y si nosotros no tenemos entendimiento, todo lo que hagamos va a salir, mis amados hermanos, contaminado de cualquier cosa. Por eso, esta palabra, yo espero que no aplique a cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos de tener una identidad en Cristo Jesús. Debemos tener una identidad en el Padre y una identidad en el Espíritu Santo. En el Padre como hijos. En Cristo Jesús, ¿como qué? Como sus doulos, sus esclavos, que esclavos no por imposición, sino por convicción. Y del Espíritu Santo, ¿como qué? Como templo donde habita y mora el Espíritu de Dios. Por lo cual no puede haber nada corrupto. Cuando yo llego a entender eso, mis amados hermanos, entonces trato de tener o de vivir una vida sana y ordenada. ¿Cuántos están conmigo que puedan decir amén? Entonces, por ser una nación sin sentido y privada de consejo y que no tienen entendimiento, mis amados hermanos, nosotros podemos ver tantos ejemplos en la palabra de Dios, dentro de los cuales el sacerdocio estaba contaminado con esta falta de entendimiento. Ya habían caído en una forma de vivir. Y tenga cuidado. Porque en la iglesia del Señor, mis amados hermanos, lastimosamente, como está profetizado y como está escrito,
Hay mucho sacerdocio que está disfrazado y que está agarrando el sacrificio como una fuente de ganancia. Hay mucho profeta ambulante, y no solo ambulante, que andan viendo cómo sacan, mis amados hermanos, ¿cómo? Ganancia, así es. Predicadores que se andan promocionando. Oferta del mes, cubro 2 servicios por el pago de uno. No puede ser así, mis amados. Y nosotros vemos que este mal no es nuevo, sino que tiene su razón, mis amados hermanos, en la palabra del Señor, y lo vemos a través de que el sacerdocio estaba corrompido, no solo a través de los hijos de Eli, también estaban los hijos de Aarón. Pero la característica de los hijos de Eli, que eran sacerdotes, es que ellos menospreciaban la ofrenda. Ellos contaminaban la ofrenda. Es como que usted trajera su ofrenda y viniera aquí el sacerdocio y dijera: ja, ya tengo para ir ahorita al bingo hoy en la noche, por decir algo. Estoy poniendo un ejemplo tonto. Están menospreciando las ofrendas. Dice la palabra que ellos tomaban las primicias de dichas ofrendas para ellos, contaminándolas. Si usted no me cree, vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso, no sé si es 17 o 7. Yo aquí me confundí, no sé si aquí o aquí, pero vayamos al 7. Dice: de esta manera, yo creo que es 17 es. De esta manera, Ofni y Fines mostraban que no respetaban ofrendas presentadas al Señor. Este era un pecado muy grave. ¿Ante quién? Ante los ojos del Señor. A ellos les venía valiendo. ¿Por qué? Porque no entendían, no tenían el entendimiento del objeto por el cual el Señor impuso esta ley. El deber de los sacerdotes, mis amados hermanos, era servir al Señor, pero ellos no conocían ese significado, no conocían cuál era su deber. Miren lo que dice siempre ahí en el capítulo 2, verso 12 del primer libro de Samuel. Los hijos de Elí eran perversos, no les importaba el Señor. Y mire, mi amado hermano, cuando usted no tiene el entendimiento de lo que Dios nos está mandando a hacer y usted no inquiere, no busca, quiere decir que a usted no le importa el Señor o lo que el Señor le está diciendo. Yo no sé si usted se recuerda las palabras que el Señor ha dicho o dijo durante el mes de octubre, aquí en la casa. ¿Se recuerda usted? Pareciera que estuviéramos en clase, ¿verdad? Cuando uno empieza a preguntar, todos empiezan a ver para la ventana, el cielo, la Biblia. ¿Qué palabras ha dicho el Señor? Si no me la dijo a mí, nos las dijo a todos nosotros. ¿Qué pasaría si yo le digo a mi esposa que la amo? Va, ya estuvo, pues, va, cállate, ya. Apúrate mejor a predicar, así nos vamos a la casa. ¿Me estaría mostrando que verdaderamente le importa lo que le estoy diciendo? No, me está mostrando que lo que le importa es regresar a la casa. Ya va a defenderse, ¿eh? Por eso 400 años no les habló. Sí, es que el sello lo tenemos todos, porque hemos sido llamados. Yo puedo ser un Mercedes-Benz, pero si no me cuidan, si no me lavan, por decir algo. Por eso yo pregunto, ¿cuántos llamados hay acá? Y a veces vienen las personas: mire, pastor, es que yo soy llamado, yo soy un llamado de Dios. Qué novedad.
Si usted es un llamado de Dios, actúe como tal. El que es llamado de Dios tiene que luchar y hacer todo lo posible para dejar de ser llamado, convertirse en escogido. Y el que es escogido debe seguir luchando para ser llamado fiel. Entonces, mis amados hermanos, realmente nosotros debemos de tener entendimiento para, valga la expresión, comprender para qué es el sacrificio. Por eso el Señor, mis amados hermanos, a los hijos de Elí, usted lo sabe, los mató en un solo día, a los dos juntos. Y si usted no me cree, ahí está la tercera cita en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 34. Bueno, esos eran los sacerdotes, pero ¿qué pasa con los príncipes? Los gobernantes, tanto gobernante que se desvió, mi amado hermano. Pero hubo uno que se distinguió, entre otros. Puedo mencionar al rey David, a Salomón, aunque esa sabiduría, ese entendimiento lo envaneció. Puedo ver a Ezequías, puedo ver a Josías. Sí, Josías es uno de mis reyes favoritos, porque a pesar de ser un niño, entendió cuál era su papel como rey. Pero el rey David, a quien el Señor levantó también como profeta, mis amados hermanos, Dios le reveló y le dio entendimiento para comprender, escuche bien, que en realidad el Señor desea lo que el Señor desea para sus hijos en relación del pecado. Lo que el Señor quiere para con todos nosotros, mis amados hermanos. Vuelvo a leer el salmo con el que aperturamos en esta mañana, el Salmo 46. Tú me has hecho entender. No lo está diciendo por casaca, lo está diciendo por convicción. Tengo el entendimiento, dice el rey David, que en realidad no espera sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides nada para borrar el pecado. Pides algo que va más allá, que está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Y en función de qué lo estaba diciendo David? Cuando David pecó con Betsabé, David escribió, mis amados hermanos, algo tremendo. Y lo podemos ver en el Salmo 51, versos 16 y 17, donde dice: a ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Y mire cómo lo dice: si así fuera, yo te los ofrecería. O sea, que quiere decir que David no ofrecía sacrificio de esa manera. Verso 17: los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no desprecias al de corazón humilde y al de corazón arrepentido. Eso es un entendimiento. Está diciendo en pocas palabras que a Dios no le importan las cosas materiales. ¿Será que Dios necesita el dinero, mis amados hermanos? ¿Será que Dios necesita que usted venga a la iglesia? ¿Será que Dios necesita sus oraciones? ¿Será que Dios necesita su alabanza? No, si Él tiene millares de ángeles que están haciendo eso. Día y noche están los seres, están los ancianos, están los ángeles. Y entonces, mis amados hermanos, David por eso se humilló delante del Señor, confesó su pecado y alcanzó misericordia. Lo que el pueblo no entendía, mis amados hermanos, que lo que la ley les impuso era un entrenamiento. ¿Un entrenamiento para qué? Para lo que iba a venir. Era un acto, mis amados hermanos, que era transitorio, que iba a tener su fenecimiento para entrar en un mejor pacto, en un mejor y único pacto a través de la figura de Cristo Jesús. Este rito quedó obsoleto, mis amados hermanos, y solamente era una figura, era un anuncio de que vendría un Mesías, mis amados hermanos, a cumplir lo que Dios había estado hablando a su pueblo durante tanto tiempo. Por eso yo le pregunto, mi amado hermano, si usted no lleva la secuencia de lo que el Señor ha estado hablando a su pueblo, ¿cuál es el pueblo del Señor? Somos todos nosotros.
Yo cuando iba a la tienda, iba repitiendo lo que me decían que tenía que ir a traer. Me pidieron tantos quetzales de pan, 1 litro de leche, 1 docena de huevos, todavía me acuerdo. 1 litro de jugo de naranja. El problema es que me ponía a platicar mucho en las tiendas. Y entonces ahí, y encima de todo, me empezaron a sobornar en la tienda. Porque había una tienda de las primeras que tenían rejas y no era para que asaltaran, para evitar los asaltos, sino que era para evitar que el que estaba atendiendo la tienda se saliera. Un señor que se llamaba Don Paco, era muchacho, y se metió con una señora que no era muchacha, ya era una señora ya grande. Y él era el encargado de despachar la tienda. Y la señora lo dejaba bajo llave. Y entonces cuando yo llegaba, me decía, Canchito. ¿De dónde Canchito? ¿Ah? Esa era la chaqueteada. Y yo me creí que era Canchito. Me hace favor. Vaya, me decía, ahí dentro del frijol está. Dentro del frijol, los sacos antes tenían sacos de frijol, de maíz, de ajonjolí y qué sé yo. Él había metido un billete. Y yo tenía que meter la mano entre el frijol, sacar el billete y pasarme el otro lado de la calle donde había una cantina. Y yo le iba a comprar el octavo, lo metía en mi bolsa a hacer el mandado y ya cuando regresaba a la tienda lo volvía a meter dentro del frijol. Y a cambio de eso tenía chicles, dulces, manías, poporopos, de todo. Sí, ya lo sabe. Entonces, mire mi amado hermano, a veces nosotros perdemos la convicción a lo que fuimos enviados a hacer. ¿Por qué? Porque el entendimiento está puesto en otras cosas. Y el sacrificio de Cristo Jesús, mis amados hermanos, es algo que nunca, escuche bien, nunca puede quitarse del lugar que le corresponde en nuestro corazón, en nuestra dianoia, en nuestro entendimiento. Porque el día que abandone nuestro entendimiento la razón de ser del sacrificio de Cristo Jesús, entonces nosotros estamos en cualquier cosa menos en el Señor. La palabra del Señor, mis amados hermanos, nos dice que aquellos sacrificios no hacían perfectos a quienes lo hacían. Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Mire lo que dice Hebreos 10, capítulo 1. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley era algo que nos estaba disciplinando al pueblo para prepararlo para la manifestación gloriosa del Mesías. Y dice, la ley no es la verdadera bendición. Para los fariseos sí, para los legalistas sí. Porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. ¿Por qué? Porque esos sacrificios, lo único que hacían era cubrir el pecado, no eliminarlo. Y la manifestación de Cristo Jesús, mis amados hermanos, vino a hacer que todo esto cambiara. Y fíjese que cuando usted va a Colosenses capítulo 2, verso 23, dice, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, hablando acerca de las ofrendas. Que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo
pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¿Por qué la gente iba continuamente a ofrecer sacrificios? Porque seguían con el mismo mal, la naturaleza carnal seguía desbordándose, no había un espíritu que tomara control del alma y que tomara control de los deseos de la carne. Y nosotros, para llegar a Cristo, se nos tuvo que haber encendido el espíritu. Porque con el espíritu apagado, nosotros jamás de los jamases podríamos llegar a Cristo Jesús. Estaba muerto, estaba fuera de lugar. Y por eso, mis amados hermanos, es importante que nos conectemos a los estudios, porque los estudios son para dar doctrina. Y cuando nosotros hablamos de bautismos, mis amados hermanos, vemos que antes de cualquier bautismo está el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Es aquel que a nosotros nos permitió, mis amados hermanos, llegar a la convicción de decirle a Cristo Jesús: no te acepto, no, acéptame por favor, porque era un vil pecador. Es el Espíritu Santo el que nos introduce dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros somos metidos en esa convulsión que ocasiona el Espíritu Santo, nosotros llegamos a la comprensión, aquel que nunca, mi amado hermano, yo me burlaba de la iglesia cristiana, me burlaba de la palabra de Dios, era un blasfemo. Les he contado que yo me paraba en la avenida Bolívar cuando venía a la universidad y estaban aquellos cultos, ahora digo gloriosos. Me paraba en la puerta de la iglesia y me ponía a chiflar y cuando estaban danzando me ponía, nunca bailé, pero ahí sí me ponía a bailar, a hacer burla. En plena calle. Como un hombre que había dicho que no creía en la Biblia, ahora está rendido a los pies de Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo vino y me puso esa necesidad, operó una extraña operación que abrió mi entendimiento, abrió mi dianoia, mis amados hermanos, para empezar a comprender la razón por la cual Cristo Jesús vino a la tierra. Amén, mis amados hermanos. Entonces, esa manifestación de Cristo Jesús trajo cambio, mis amados hermanos. El sacrificio perfecto de Cristo cambia nuestra naturaleza y nosotros podemos ver lo que dice Colosenses 3:10, que esa naturaleza caída, mis amados hermanos, el Señor la transformó en una naturaleza nueva. ¿Conforme a quién? Conforme a la suya, porque nosotros podemos tener naturalezas nuevas. Antes yo tomaba, ya no tomo, pero ahora soy un adúltero. Eso ha pasado. Salida del adulterio, pero ahora me volví del otro lado o del otro bando. Eso pasa. Ese cambio, esa manifestación nos viene a nosotros a traer una nueva naturaleza conforme a la de Él. Dice, ustedes se han vestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de ¿qué? De aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento, al pleno entendimiento de Él. Y ese es el objeto, mis amados hermanos, de que nosotros venimos domingo a domingo, y no solamente domingo a domingo, sino todos los días, a hacerle un culto racional a nuestro Dios, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Amén, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasó? Israel no entendió. Israel, mis amados hermanos, no entendió su tiempo de la visitación. Y usted puede estar aquí en la iglesia, mis amados hermanos, la alabanza puede estar maravillosa, o inclusive no puede ni siquiera haber alabanza, pero la presencia del Señor siempre se mantiene acá. Y la presencia del Señor no necesariamente tenga que tener un trato colectivo.
Al contrario, la presencia del Señor quiere desarrollar, escúcheme bien, una presencia individual y particular con cada uno de nosotros. Porque la palabra que se está lanzando desde acá, a uno le está causando un efecto, a otro le está causando otro efecto, mis amados hermanos, y a otro el Espíritu de Dios lo tiene tomado en una operación que solo Él sabe qué es lo que está haciendo. Y esa es la importancia de meternos, mis amados hermanos, racionalmente, entender para qué es el sacrificio de Cristo. No solamente para pagar un diezmo o una ofrenda, sino que saber que verdaderamente, si la palabra de Dios dice que para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las cosas de las obras del enemigo, pues que venga a deshacerlas en mí. Porque es muy fácil ver, este hermano José sí necesita una buena deschamucada. Qué fácil nos es decir eso, cuando el que necesita más una deschamucada soy yo por estar juzgando. ¿Sí? Una de las cosas, bueno, ahora ya el Señor ya me volvió manso, digo yo. Pregúntenle a mi esposa. Solo se ríe. Pero yo era muy rebelde, mis amados hermanos. Una rebeldía pasiva. Me decían una cosa y bueno, yo la hacía, pero por dentro lo estaba haciendo bajo resistencia. Y en el Señor, yo le decía, bueno Señor, si voy a hacer tal cosa, me tienes que demostrar. Y tal vez, sin el tal vez, me ponía abusivo en mi ignorancia. Y el Señor con su amor me fue mostrando y me fue dando las convicciones, fue trabajando, mis amados hermanos, para que mi entendimiento, mis amados hermanos, se fortaleciera y fuera sostenido con convicciones firmes, así como dicen con la paz de Guatemala, firmes y duraderas. Y lo que el Señor quiere hacer en nosotros, mis amados hermanos, es que nosotros no caigamos en el mismo error en el que cayó Israel, de no entender el tiempo de su visitación. No entendió ni conoció de su visitación porque no practicaron el guardar sus mandamientos. El viernes hablábamos de la obediencia. No podemos obedecer a medias, porque si obedecemos a medias es desobediencia. Salud. En el Salmo 111, mis amados hermanos, verso 10, en la versión de la Biblia moderna dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Escuche bien, de buen entendimiento son todos los que hacen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mis amados hermanos, no podemos decir que estamos ejecutando los mandamientos de Dios si no tenemos entendimiento. Por eso el título de este mensaje es Entendiendo el sacrificio de Cristo. Si nosotros no tenemos sabiduría, no vamos a tener un buen entendimiento. Dice también, mis amados hermanos, que Israel tampoco atendió a la corrección que el Señor les vino a mostrar. Proverbios 15:32 nos dice, aquel que rehúsa la corrección desprecia su misma alma, mas el que escucha la reprensión, ¿qué dice? Adquiere entendimiento. Y perdón que sea reiterativo, mis amados hermanos, pero lo que el Señor quiere en este día es que nosotros le demos la oportunidad a Él para que restaure nuestro entendimiento. Y con un entendimiento restaurado nosotros podamos actuar bajo convicciones firmes, mis amados hermanos, en todo aquello que el Señor nos está mostrando. Yo le pregunto a las mujeres, ¿cuál es la expectativa que tienen del retiro de mujeres? ¿Van a ir porque es una salida y qué chilero, vamos a estar platicando las hermanas o no sé, qué expectativa tienen?
Yo le pido al Señor que derrame un espíritu de entendimiento para que nosotros, mis amados hermanos, vayamos ya preparaditas ustedes, preparadito yo. Mire, cuando usted se va a sacar sangre y está pensando, es que como duele el pinchazo, y es que no, es que yo soy cobarde para eso, y se empieza a dar un montón de cosas, y solo mira la aguja y empieza, hasta mal le va a doler, rígidas se le van a poner las arterias. Pero cuando usted va preparadito, solo, y ya tú. ¿Sí? Y cuando usted va preparadito, mi amado hermano, solo el Espíritu Santo se va a poner sobre usted y ¡fuc! Todo aquello por lo cual usted creyó, todo aquello por lo cual usted le ha estado rogando al Señor, verdaderamente lo va a encontrar en ese retiro de mujeres. Amén. Entonces, aquel que rehúsa la corrección desprecia su alma. Israel despreciaba su alma, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a pagar. Usted no está topado con personas que dicen, no, yo pago y qué. Eso es opulencia, eso es prepotencia. Y dentro de la iglesia hay mucha gente así. En muchas iglesias, si yo diezmo y doy mi mejor diezmo acá, y no es cualquier cosa, ¿y qué? Me tienen que atender. Cuidado. Israel no entendió el tiempo de su visitación, mis amados hermanos, y a causa de su pecado, su entendimiento se embotó. En 2 Corintios capítulo 3, verso 14, en la Biblia textual dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, escuche bien esto, sobre la lectura del antiguo pacto, y esto lo está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, que el pueblo seguía con el entendimiento embotado, y pone de ejemplo que al leer el antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido. El velo que Cristo vino a correr, vino a quitar. Y mi amado hermano, la vida eclesiástica hace que ese velo se mantenga embotando nuestro entendimiento. Y hoy el Señor quiere venir a alborotar nuestro entendimiento para ponerlo en orden correcto. Después de haber tenido embotado su entendimiento, la palabra del Señor nos dice que el entendimiento de ellos quedó entenebrecido. Mire lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, ¿a causa de qué? A causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, todo esto es un proceso en el cual el enemigo ha creado un círculo vicioso dentro de todos aquellos que no han entendido el sacrificio del Cordero. Y el punto final de este círculo vicioso que ocurrió al pueblo de Israel, que no entendió su tiempo de la visitación, es que quedaron, mis amados hermanos, privados de la verdad. Y en primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está que envanecido. ¿Qué dice? Nada entiende, nada ha entendido, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riñas, difamaciones y malas sospechas. Disputas constantes de hombres corruptos que privados de la verdad. Mi amado hermano, ¿qué pasa cuando usted queda privado de la verdad? Pregunto. ¿Qué pasa cuando usted queda privado de la verdad? ¿Estamos engañados? ¿Cómo? ¿Una vida de mentiras? ¿Tinieblas? ¿Por qué tinieblas? Porque Cristo Jesús
es el camino, la verdad y la vida. Y cuando aquí dice quedan privados de la verdad, ¿qué comunión dice la palabra? Y como decía la pastora, Él es la luz. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial o Cristo con las tinieblas? Mi amado hermano, yo ruego al Espíritu de Dios verdaderamente que el día de hoy, dentro de su ser, usted se ha descompensado alguna vez. ¿Qué pasa cuando usted se empieza a descompensar? En su presión, en su nivel de azúcar. Empieza a sentir frío, escalofríos, que algo frío le sube, después le empieza a bajar, empieza a sudar, empieza a quedarse todo aguado, empieza a tambalear su cuerpo. Yo le pido al Señor que lo descompense en este momento espiritualmente por la presencia de tiniebla que pueda estar entorpeciendo su entendimiento. Y aquí no estoy diciendo que yo sí tengo entendimiento y la pastora también y ustedes no tienen. No, todos estamos carentes de mucho entendimiento, mi amado hermano. Y solamente a través de la presencia del Espíritu de Dios, nosotros vamos a ser colocados nuevamente en la verdad. Cristo Jesús dijo, efectivamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero lo dijo después de que fue llevado 40 días por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra que fue lleno del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de verdad. Y eso es lo que yo le ruego al Señor, que venga a depositar sobre cada uno de nosotros ese Espíritu de verdad. Mi amado hermano, cuando estamos privados de la verdad, la mentira empieza a ocupar lugares en nuestra alma. Yo no sirvo para esto, de plano a mí no me va a salir nada bien, de plano a mí no me van a dar el trabajo, de plano a mí me van a despedir, de plano mis hijos no van a triunfar, o mis hijos van a ir de la casa, de plano mi mujer me va a abandonar. Ya van 2 que lo voy tirando. La mentira, mis amados hermanos, es peor que el COVID. Es peor que la hepatitis. ¿Qué hace la hepatitis cuando invade su torrente sanguíneo? Toma control sobre todo lo que estaba bueno y lo enferma. ¿Y qué hace la mentira en nosotros? Toma control sobre todo lo que es bueno y lo enferma y lo mata, mis amados hermanos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque vivieron durante la cautividad, mis amados hermanos, y permitieron que entraran ministraciones, influencias de otras deidades, al extremo que lo primero que hicieron cuando el Señor los había sacado del desierto es sacar lo que tenían adentro, rendir ofrendas al becerro de oro que se fabricaron en un 2x3. Y lo que el Señor no quiere, mis amados hermanos, es que nosotros, por falta de entendimiento, le rindamos ofrendas en los momentos difíciles de nuestra vida a cualquier otra deidad. Yo jamás voy a ir a otro lugar. No estoy hablando de que usted le vaya a quemar incienso a una imagen, pero usted se va a rendir quizá en una batalla de fe ante lo que dice la medicina, ante lo que dice la farmaquea sobre usted. Quizá usted cuando vuelva al escenario de su vida fuera de aquí de la iglesia, los problemas que está experimentando, usted va a decir, bueno, de plano, esos problemas me van a ganar. No, lo que el Señor quiere, mis amados hermanos, es que con el entendimiento de que para qué se manifestó el Hijo de Dios, usted verdaderamente pueda entender que Jesucristo sí tiene el poder para romper, para eliminar, para dejar inoperante toda obra del enemigo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos nosotros pedir y buscar entendimiento. Nosotros, mis amados hermanos, debemos pedir y buscar entendimiento en el tiempo que nos tocó vivir, porque el tiempo que nos tocó vivir es diferente al tiempo que le tocó vivir a los discípulos del Señor Jesucristo, pero de igual manera nosotros somos discípulos del Señor, ¿o no?
Entonces, ¿de quién dependían los discípulos? Del Señor. ¿Y de quién dependemos nosotros? Del Señor. Sabemos nosotros que el entendimiento, mis amados hermanos, Dios lo puso a disposición de todos, pero no es para todos. Es solamente para los que se humillan delante del Señor, y entonces se cumplirá que los entendidos entenderán. Miremos lo que dice la palabra en Daniel 12:10. Muchos, esta es la Nueva Reina Valera Popular, 1602, donde dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Cuántos quieren ser limpios y emblanquecidos? Y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos, escuche bien, entenderá, pero entenderán los entendidos. Parece juego de palabras. El que no está bajo la visión, bajo la unción del Espíritu de Dios, mi amado hermano, no va a entender el sacrificio de Cristo, ni el tiempo de la visitación. Pero entenderán los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay acá? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo resumió la ley, todos los mandamientos, en 2 ordenanzas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Mire lo que dice acá en Marcos 12:33. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional 99. A Él debemos amarlo con todo el corazón. La primera. Con todo el entendimiento, con toda nuestra dianoia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo. Eso ya no lo sabemos. Lo que nos hace falta es practicarlo. Y sigue diciendo, es más importante estas 2 cosas que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Por eso la palabra del Señor, a veces usted oye que pasan aquí los hermanos y le dice que la palabra de Dios dice que se ponga cuentas antes de traer su diezmo o su ofrenda, que se ponga cuentas con su hermano. ¿Y eso qué tiene que ver? Y a mi hermano, ¿qué le importa lo que yo tengo que venir a dar? Eso es lo que uno pensará. Pero mi amado hermano, si usted no hace lo que el Señor le está mandando a hacer con entendimiento, entonces su ofrenda, su holocausto, no servirá de nada. Porque usted no ha entendido la figura que hay detrás del sacrificio y del holocausto. Amén, mi amado hermano. Entonces, el entendimiento es importante para nosotros, en primer lugar, porque el entendimiento está íntimamente ligado con el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, a los discípulos, el Señor, mis amados hermanos, les tuvo que abrir, en unas versiones dice, les abrió el seso. En la Biblia Jerusalén dice el seso. Mire, ¿cuántos vieron Plaza Sésamo? La palabra del Señor dice que Él es lento para la ira, o tardo para la ira, y rápido en la misericordia. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo era tardo para el entendimiento. Y si no fuera por Plaza Sésamo, no hubiera aprendido a través y alrededor. Sí, alrededor. Y mire, mi amado hermano, no importa cómo el Espíritu de Dios nos enseñe, si nos tiene que enseñar con trocitos, que lo haga. Lo importante es que nosotros lleguemos al entendimiento. ¿A través de qué? A través de conocer la palabra de Dios. Los discípulos fueron abiertos del entendimiento para que aprendieran las Escrituras. En Lucas 24:45, la palabra del Señor nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La segunda importancia del entendimiento es que el entendimiento también está ligado con escuchar la voz de Dios. ¿Cómo voy a entender si no sé a qué voz obedecer?
En el mundo hay muchas voces. ¿Usted conoce la voz del mundo? ¿Cuántos escucharon radios cuando los radios eran lo mero bueno? A ver, Pati, unas 3 radios. La 980, Mario David Paniagua. La exclusiva, Mario David Paniagua. La Panamericana. La Voz de las Américas. Favo Estéreo. La Voz del Hogar. La Nuevo Mundo. La Radio Ciros musical. La radio el Club de los Desvelados. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque la gente identificaba, quiero oír la Panamericana. Y estaba en la 560. ¿Qué hacía con el dial? Se venía al 1030 de la Panamericana. Sabía qué hacer. ¿Para qué? Para escuchar lo que necesitaba escuchar. Y nosotros necesitamos escuchar lo que necesitamos escuchar a través del Señor, mis amados hermanos, a través de la palabra. Hay cosas que no nos gustan. El pecado no nos debe gustar. La voz del mundo, mis amados hermanos, no nos debe de gustar. La voz del mundo ahora imita muy fácilmente a la voz de Dios, y con esto de la inteligencia artificial, tenga mucho cuidado. Yo no sé si a usted ya se dio cuenta de lo que le apareció en WhatsApp. Una ruedita así, de colores, seductora. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está testeando a usted. En función de lo que usted pregunta, entonces va sacando un perfil de lo que a usted le gusta, y entonces ya lo puede seducir fácilmente. Se puede presentar como una voz, como una respuesta a lo que usted está necesitando. Tenga mucho cuidado. ¿Verdad? Entonces, dejemos las radios. El entendimiento es importante porque a quien se le abren los oídos, mis amados hermanos, es a los discípulos, a los instruidos. Mire, yo leía Isaías 54 en la versión Jerusalén, donde dice: el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Pero si usted lee otra versión, va a decir: mañana tras mañana perfora. ¿Y a quién se le perforaba los oídos? A los esclavos, para demostrar ¿qué? La pertenencia. Pero no era cualquier esclavo. Era el esclavo que no quería irse de la casa de su amo. Y eso es lo que significa esto, que nosotros debiéramos perforarnos los oídos. No va a venir el hermano Jimmy el otro domingo con un piercing aquí porque lo deschamucamos. Solo en el ombligo tiene, dice. Qué bárbaro. ¿Qué es chamucarlo, pastora? Debemos dejar que el Señor orade nuestro oído espiritual, que penetre hasta lo más profundo, mis amados hermanos, para que llegue a nuestro entendimiento, para comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La importancia del entendimiento es porque el buen entendimiento nos trae gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios y empezamos a experimentar gracia en nuestra vida. Quiero preguntar, ¿cuántos tienen gracia y favor de Dios en sus vidas? Pues todos, pero algunos no levantaron la mano. Yo puedo dar testimonio de la manifestación de la gracia de Dios día con día, en situaciones fáciles y en situaciones extremadamente difíciles. Un hijo de Dios no puede vivir sin el favor y sin la gracia de Dios. Pero la falta de entendimiento
hace que el favor y la gracia de Dios se aleje de nosotros. Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento a cualquiera le da gracia, pero el camino de los transgresores es duro, dice. Yo no sé si usted quiere vivir en ese camino. La importancia del entendimiento radica, mis amados hermanos, en que nos da sentido. Se recuerda lo que dijo la palabra del Señor: Israel es una nación sin sentido, privada de la instrucción. Y nosotros, nuestra vida, mis amados hermanos, tiene que tener sentido, pero no el sentido que le da que le voy al Barça, que le voy al Real Madrid, que trabajo en tal lugar, que tengo dinero, que tengo riqueza. No, eso no es lo que le da sentido a la vida. Lo que le da sentido a la vida de un hijo de Dios es la comunión, la intimidad que tiene, conocer los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para ti y para mí, pero sin entendimiento muy difícilmente los vamos a conocer, y aún peor, muy difícilmente los vamos a experimentar en la vida. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántos años de vida le quedan a usted? Solo Dios lo sabe, pero con los pies puestos en la tierra. Yo tengo 62 años. Si alcanzo lo que dice la palabra, que son 70 años, me quedan 8 años. Y si entro dentro del grupo de los robustos, 18 años. Imagínense, me queda poco, estoy más para allá que para acá, objetivamente hablando. Y qué tristeza llegar a viejo, mis amados hermanos, sin entender y menos sin conocer los planes que Dios tiene para mi vida. No importa la edad que tengas, hoy es el momento. La visitación de nuestro Señor Jesucristo en este día es para que tú tengas el entendimiento. Él quiere otorgarte el entendimiento para que conozcas qué es lo que Él quiere para ti. Amén, mi amado hermano. Todo lo que tú estás experimentando en tu vida que no te agrada, porque viene como consecuencia de una situación que quizás no se la has entregado al Señor. Es que yo no tengo trabajo, le he orado, le he pedido y no me lo da. Sí, pero si el Señor antiguamente te dio un trabajo y tú renunciaste porque te fastidiaste y tomaste tu decisión de dejar ese trabajo, pues, tienes que ir y presentar tu presencia delante del Señor en arrepentimiento para que Él te abra el entendimiento y te muestre sobre qué tienes que pedir perdón y qué nuevas cosas tienes que hacer. Amén, mis amados hermanos. Es un ejemplo nada más. Fíjense, mis amados hermanos, que el entendimiento que da sentido lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que tener el entendimiento para ejecutar lo que vino a hacer. Cuando Él vino y le dijo al Señor: si es posible que pases esta copa de mí, pues muchísimas gracias, pero si no es posible, entonces que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el entendimiento de nosotros, como hijos de Dios en la vida cristiana, el éxito está en que debemos de entender al 100%, mis amados hermanos, que nuestra vida no es para que se haga nuestra voluntad, sino que se realice la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso, mis amados hermanos, duele. Eso cuesta, verdaderamente. Porque ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que renunciar a mí mismo. Tengo que renunciar a todo aquello que antes me gustaba, a todo aquello que antes hacía y que hoy ya no tengo que hacer. Amén. Mire lo que dice Juan 13, 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Mire qué lindo. Se habían puesto a cenar y el diablo, metido ya en la cabeza de Judas Iscariote, yo aquí difiero de esta versión, que no estaba metido en la cabeza, sino que estaba metido en su ser, ¿verdad? La idea de traicionar a Jesús, cuando ya se le había metido en su cabeza la idea de traicionar a Jesús, verso 3, con plena
conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a Él, y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado. Está hablando de Cristo Jesús, que tenía la plena conciencia de lo que tenía que pasar. Y si esto fuera poco, en el Salmo, mis amados hermanos, 46:7, lo que estamos leyendo, en el verso 7 dice: así que dije, mírame, aquí estoy. Este es el salmista. Es un salmo profético, está hablando acerca de la figura de Cristo Jesús. El verso 6 habla, mis amados hermanos, de lo que hemos estado leyendo. Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificio ni ofrendas. En realidad no pides sacrificio para borrar el pecado. Verso 7, así que me dije, mírame, aquí estoy. ¿Aquí estoy qué? Listo para hacer lo que está escrito de mí en el libro. O sea, proféticamente David estaba poniendo aquí el entendimiento de la misión de Cristo Jesús, que Él estaba listo para hacer lo que estaba escrito de Él. ¿Para qué? Para que se cumpliese todo, para hacer un sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor, mis amados hermanos, está derramando tiempos de entendimiento. ¿Para qué está derramando tiempos de entendimiento? Para, en primer lugar, nosotros sepamos a qué fuimos enviados a esta tierra. Efesios 1:8 nos dice: pido que Dios les abra la mente. ¿Qué es lo que dice? Pido que Dios les abra el entendimiento y la mente, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido. ¿A quién? A su pueblo santo. Mi amado hermano, esta es una maravilla de lo que el Señor nos está dando a nosotros. Fuimos enviados a la tierra no solamente porque el Señor no hallaba ni qué hacer con tanto espíritu. ¿Cuántos han hecho poporopos en una olla y se les pasó la medida de echar maicitos? No hayan ni qué hacer con tanto poporopo que está saliendo. Si usted ha pensado que el Señor puso en una olla, en lugar de maicito para hacer poporopos, puso en una olla esencia para hacer espíritus y después no supo qué hacer y los envió a la tierra, no es así. Cada espíritu fue pensado, fue ideado, fue creado con un propósito, y tú eres cada uno de esos espíritus. ¿Para qué más está derramando el Señor entendimiento? Para conocer al único Dios verdadero. Juan 13, del 1 al 3. La Biblia, palabra de Dios para todos. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al único Hijo, al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué la gente aún, a pesar de que tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, duda si existe la vida? ¿Y será que existe la vida eterna? ¿Será que hay vida después de la vida? ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. Y Dios hoy nos está dando tiempo de entendimiento. ¿Quiénes vinieron a la vigilia? A ver, ¿qué ministró el Señor en la vigilia? Pregunto a Quique. No se recuerda. ¿Qué ministró el Señor? A ver, Cori. A través de la pastora. Ya se la puse más fácil. Ministró cobertura. ¿Para qué? Para quitar, en primer lugar, cualquier otra cobertura que estuviera afectando nuestro entendimiento. Y la misión de esa cobertura, ¿qué era? Quebrantar cualquier otro tipo de coberturas. Por eso yo le digo, mi amado hermano, usted tiene que estar pilas con lo que el Señor está hablando. Si aquí no es solamente sacar un mensaje, a ver, ¿de qué hablo en la vigilia? Vamos a ver, y la pastora vino y se fumó algo. No,
Es porque Dios está trabajando con nosotros y nosotros formamos parte de un plan y no formamos parte de una improvisación de parte de Dios. Y entonces, si Dios habló de eso, mis amados hermanos, es porque el Señor quiere que la única cobertura que nosotros busquemos es la que proviene de Él, porque es la que nos da el entendimiento del plan que Él trazó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Gracias, Cori. Perdón que te dejé con la palabra a medias. ¿Para qué está derramando tiempos de entendimiento? Para entender la gracia que será derramada sobre nosotros por la manifestación de Jesucristo. Mire lo que dice 1 Pedro 1:13. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta completamente en la gracia que os ha de ser traída al tiempo de la manifestación de Jesucristo. ¿Qué más ha hablado el Señor en los tiempos recientes? Hace 15 días, no, hace 21 días. ¿Qué habló la pastora? Habló acerca de la esperanza. ¿Esperanza para qué? ¿Para qué sirve la esperanza? Para que nuestra fe tenga gasolina, tenga una motivación, no, tenga una inspiración, tenga una razón de ser. Y si seguimos yéndonos para atrás, lo que ha hablado el Señor, mi amado hermano, usted puede tejer, puede hilvanar la secuencia, el proceso que el Señor nos ha mostrado. Y si usted dice ahorita, híjola, entonces como que he estado aquí, pero como que he estado cabeceando en todos los servicios que han dado, entonces mi amado hermano, no hay pena. Gracias a Dios ahora la tecnología nos muestra y tenemos ese archivo. Vaya ahí al canal de YouTube, ahí están lo que el Señor ha hablado a su pueblo, para que nos metamos en la visión y podamos tener el entendimiento del sacrificio del Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, mis amados, es que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, no lo entendieron, ni cuenta se dieron. No entendieron el propósito del sacrificio del Hijo de Dios. Y mire lo que dice Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, si entendiera siquiera en este día lo que puede darte paz. Y es lo mismo que el Señor te dice en esta mañana. Si entendieras siquiera, ¿quién te puede dar paz? ¿Quién es el único que te puede dar paz en medio de los conflictos que estás viviendo diariamente? Pero tienes que entenderlo, no solo saberlo. Porque cuando tú lo entiendes, lo haces tuyo, mi amado hermano. Y dice, pero ahora eso te está oculto y no puedes verlo. Mire qué triste. Aquellos programas donde, o las piñatas, ¿verdad?, donde le ponen la piñata enfrente, le dan vueltas y la persona va a pegar palos al aire. Verso 43. ¿Para qué es el entendimiento? Mire, pues van a venir días malos para ti, en los que tus enemigos te cercarán con barricadas, te sitiarán, te atacarán por todas partes y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste, porque no entendiste el momento en que el Dios vino, el Dios vivo vino a salvarte. Este es el momento en el que el Señor está con su pueblo y que está ministrando el entendimiento para que nosotros seamos desarraigados de toda clase de tiniebla. Quiero pedir a los hermanos que van a ministrar los elementos que por favor pasen al frente. Y mientras mis hermanos están con los elementos, yo quiero pedirle que cierre sus ojos. La Santa Cena, mis amados hermanos, es una bendición.
La Santa Cena es un momento especial en el cual el Señor viene a visitarnos. Él se hace propicio a nosotros para que nosotros, con el uso adecuado de nuestras facultades mentales, espirituales y de todo nuestro ser, nosotros estemos en la capacidad de entender la importancia de este acto tan maravilloso. Amado Padre, yo te doy gracias por estos elementos en este día. Venimos a consagrarlos, mi Dios, y a ponerlos delante de ti. Venimos a declarar, Padre Santo, que son un instrumento, mi Dios, por medio del cual por sí solo ellos no tienen nada, como por sí sola las ofrendas y los holocaustos no tenían nada. Lo que tú pretendes en nosotros, Señor, es despertar un espíritu obediente, un espíritu entendido, un espíritu en libertad, no por tradición, que no por imposición, que no por obligación. Nosotros participemos en un acto que, aunque estemos participando, nos sea ajeno. Señor Jesús, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, en esta hora, por favor, ven a abrir mi entendimiento. Ven a abrir mi entendimiento. Abre mi entendimiento, Señor. Eso lo estoy diciendo yo, eso lo estoy pidiendo yo para mí. Pídele tú que te abra tu entendimiento. Pídele al Espíritu Santo que penetre hasta lo más profundo, porque su palabra tiene esa capacidad. Su Espíritu también tiene esa capacidad y ese poder. Somos tuyos, Señor. Escrito está que a los suyos vino y no le aceptaron. Pero también está escrito que tú, Señor, nos has aceptado y nos has adoptado como un pueblo, como hijos tuyos, Señor. Y nosotros en este día, como el hijo pródigo, Señor, venimos a mostrarnos delante de ti, Padre bendito, a darte gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, por amarnos de tal manera, Señor, que enviaste, te desprendiste de tu Hijo amado. Y nosotros en este día, Señor, por el Espíritu, con plena convicción y entendimiento, sabemos que el único cordero, el único sacrificio que era necesario para restaurar nuestro ser, para restaurar nuestro conocimiento, para restaurar nuestra vida, el único sacrificio que se podía hacer era a través de ti, Señor Jesús. Por eso ahora, Señor, entendemos la magnitud de ese sacrificio, el impacto que le causó a las tinieblas, mi Dios. Ese sacrificio, esa ofrenda. Y por eso ahora entendemos con nuestro entendimiento, Señor, que verdaderamente tú, Señor Jesús, eres el Cordero de Dios que erradica, que quita, que elimina el pecado del mundo y de mi vida. Con pleno entendimiento y con plena convicción, yo me presento delante de ti, Señor, y te entrego toda área en pecado de mi ser, Señor. Te presento, Señor,
todo pecado oculto, Señor. Te presento, Señor, toda infracción, Señor, no a la ley mosaica, sino a la ley que está escrita en mi corazón, Señor. Aquella ley, Señor, en la cual tú me facultas, porque escrito está que cosas aún mayores de las que tú tuviste el poder para abstenerte, Señor, nosotros también lo tenemos, Señor, y aún más, dice tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dígale gracias. Dígale cuán agradecido está de que el Señor lo vino a rescatar de las tinieblas, que el Señor lo sacó de esa perdición, que lo vino a sacar de aquella celda que su carcelero tenía como consigna jamás abrirle las puertas a esa celda. Gracias, Señor, porque nos has librado de una herencia ancestral de muerte, Señor, de ocultismo, de engaño, de fraude, de adulterio, de esclavitud a través de vicios, de traición, de extorsión, de opresión, de esclavitud, de muerte, Señor. Y ahora, Señor, entiendo como lo entendió Job. Antes mis oídos te oían, pero ahora no solamente mis ojos, sino mi entendimiento, mi ser entiende que tú eres mi redentor, que tú eres mi Señor, que tú eres mi libertador. Por eso, Señor Jesús, en esta hora, en memoria de ti venimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y venimos a presentar este pan, Señor, como una ofrenda memorial, no porque la ley nos lo obligue, sino por gratitud, Señor, para conmemorar, Señor, lo que tú ya pagaste por todos nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque con pleno entendimiento, Señor, te dejaste flagelar, te dejaste humillar, porque entendiste que era necesario, que a través de ese sacrificio era la única manera que nosotros fuéramos libres. Señor Jesús, nuestra vida, mi vida, te pertenece, Señor Jesús. Gracias. Podemos comer del pan. Gracias, bendito Dios, porque ahora entendemos lo que está escrito en el libro de Levítico, que sin sangre no hay, mi Dios, validez para un nuevo pacto. Porque escrito está que en la sangre está la vida. Y ahora entendemos lo importante que es esta sangre para nosotros. Porque el jugo del fruto de la vid, Señor, representa en imagen lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que esa sangre que fue derramada fue necesaria ser derramada para quitarle toda potestad y toda autoridad al reino de las tinieblas. Para quitarle toda autoridad al reino de las tinieblas sobre la consecuencia del pecado. Para que existiera la salida al resultado del pecado, que es la muerte. Y a través de tu muerte, tú nos diste vida, Señor Jesús. Por eso, con entendimiento, con gratitud, venimos a hacer memoria de ti y a hacer un nuevo pacto en tu sangre, Señor Jesús. Podemos beber de la copa.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque ahora podemos entender que somos libres. Ahora podemos entender por qué el énfasis que se hace en tu palabra cuando dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este día, Señor, este pueblo, Señor, a través del entendimiento de este acto, a través del entendimiento de tu sacrificio, Señor Jesús, verdaderamente estamos en la tierra de libertad, Señor. Ministra a tus hijos, Señor, conforme al entendimiento de cada uno, conforme a su fe, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y conforme a tu favor. Y a mis hermanos que están viendo la transmisión, bendícelos de igual manera, mi Dios. Nosotros aquí nos unimos en un mismo sentir y enviamos palabra de bendición a cada uno de nuestros hermanos. Venimos a poner a nuestro hermano Rafa, Señor, en tus manos, Padre. Venimos a agradecerte por su vida. Venimos a agradecerte a ti, Señor, por todo lo que hiciste para blindarlo y cuidarlo y tenerlo ya en su casa, Señor, en recuperación. Gracias por la vida de nuestra hermana Judy, Señor. La ponemos en tus manos para que tú te sigas manifestando en ella, Señor, y que tus propósitos, Señor, se ejecuten de acuerdo a tu tiempo y de acuerdo a tu buena, perfecta y agradable voluntad. También te ponemos a hermana Olguita de la Cruz, Señor, para que, mi Dios, sigas dándole fuerzas en ese proceso de cirugía tras cirugía, Señor, para que esas infecciones, Señor, cesen, para que tu hija, Señor, pueda ver la coronación de su fe puesta en ti, Señor. También te pedimos por Rosita de Chacón, Señor, para que tú, Padre Santo, en esta hora la levantes con tu fuerza y con tu espíritu, Señor, como a cualquier miembro de la congregación, Señor, que esté atravesando, mi Dios, algún problema de enfermedad, declarando que en ti, Señor, está la sanidad que ellos y nosotros necesitamos. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, amados. Bendiciones. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho hoy por nosotros, ¿verdad? Así que, Padre, gracias por la bendición, Señor, de que tú abres nuestros oídos espirituales para que tengamos entendimiento pleno de lo que significa que tú te hayas entregado por nosotros en esa cruz, Señor. Hoy, Padre, con esa convicción, venimos declarando bendición, y la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo sea sobre este pueblo que gozosamente declara amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, y cualquier duda que tengan de las hermanas del retiro, vamos a estar enviándoles al chat que se abrió donde usted ya está ahí, cualquier tipo de indicación, y ahí puede hacer sus preguntas. Que el Señor les bendiga, mis amados. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta.
iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con Él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia,